chicos, buenos días, espero que se encuentren muy bien. Hoy día, miércoles 18 de noviembre, haremos el tema de elementos de una comunicación. En toda comunicación hay elementos, ¿sí? ¿Qué hemos realizado en nuestra última actividad? Nuestra última actividad ha sido la realización de una carta, las partes de la carta, ¿sí? Entonces, aquella realización de la carta es una comunicación, claro que sí. Tú has expresado tus ideas, ¿sí? Por escrito, por eso es una comunicación escrita. Y también ha habido elementos que han participado. Vamos a dar, por ejemplo, esa actividad que es reciente, ¿sí? A ver. ¿Cuáles son los elementos de la comunicación? Emisor, receptor, contexto, mensaje, canal, código. Son 5, ¿sí? En el ejemplo de la carta, emisor, ¿quién es? El que lo ha escrito, o sea, tú. Tú has escrito a tu abuelito o abuelita, ¿sí? Entonces tú eres el que emite emisor. Es el que inicia, ¿sí? El que inicia la comunicación. Y el receptor es quien recibe, ¿sí? Es quien recibe. Pero ahí hay una flecha de emisor que va al receptor, claro. ¿Y cómo es cuando el emisor, de ahí dice, ahí va una flecha que regresa al receptor? Claro, es cuando ya la abuelita te responde, ¿no? Por medio también de una carta escrita, te responde la carta que tú le has dado, ¿no? Entonces, cuando ya, ahí ya sería ese abuelito el emisor, porque ya está realizando la otra carta, ¿no? Y el receptor es tuya el que lo recibe. ¿Y quién es el mensaje? El mensaje es lo que está en la hoja escrito, aquellas ideas que están escritas allí. Y el canal, el canal, ¿sí? Es la hoja, ¿sí? El mensaje es todo el contenido que está allí, ¿no? Y el canal, el medio, ¿no? El medio es el medio físico, ¿no? Cuando tú lo pones la carta en el sobre, ¿sí? Entonces, ese es el canal. El código es el idioma. Ambos tienen que tener el mismo código. Si yo hablo ahorita con un italiano, quizás me confunde porque no lo sé en sí las palabras, el significado de las palabras, ¿no? Que me puede decir, podré saber algunas, pero no en sí todo el texto que me está diciendo. Entonces, para que exista una correcta comunicación, tanto el emisor como el receptor tienen que tener el mismo código, tienen que tener el mismo idioma, ¿sí? El mismo idioma, ¿no? Coherente, fluido, ¿sí? Para que pueda haber una buena comunicación. Entonces, y el contexto, el contexto es, ¿cómo se llama? El referente, ¿no? Donde se realiza la carta. Pongamos el contexto que realizó el emisor, ¿no? Pongamos que él escribió en su casa, ¿no? Entonces el contexto del emisor será su casa, y el contexto del receptor, ¿sí? Será ¿cómo se llama? En el lugar donde él lo recibe, ¿no? Estamos ahorita con el ejemplo de la carta, ¿sí? Con el ejemplo de la carta. Entonces, estos son los elementos de la comunicación, ¿no? Utilizando estos elementos en el ejemplo que tú has realizado ya en la clase anterior, tu cartita, ¿no? Ahora vamos a ver otros ejemplos más. Sergio está en su casa viendo las noticias en la televisión, mientras lee una carta que le ha enviado su tío Manuel. Su madre suspira a ver el desorden que hay en el salón y le señala todos los trastos que hay esparcidos por el suelo con la intención de que los recoja. Pero Sergio se acuerda de que tiene que hablar con Cristina para decidir qué película verán esta tarde en el cine y descuelga el teléfono para llamarla. Todas estas situaciones son procesos de comunicación que se dan a nuestro alrededor, pero que a veces no somos conscientes de que se producen. La comunicación es un proceso mediante el cual un emisor transmite un mensaje de manera verbal o no verbal a un receptor mediante un canal concreto y con un código común a ambos, con el fin de difundir, intercambiar o compartir información, ideas o sentimientos.
A partir de esta definición vamos a conocer todos los elementos que intervienen en el proceso de comunicación para entenderlo mejor. Veamos el ejemplo de la llamada de teléfono entre Sergio y Cristina. En este caso, Sergio es el emisor en este proceso de comunicación, es decir, la persona u objeto que emite el mensaje. El destinatario del mensaje de Sergio es Cristina, por tanto, ella es el receptor, aquella persona o personas que reciben la información. Sergio tiene que decirle a Cristina qué película quiere ver en el cine esta tarde. Por tanto, este es el mensaje, la información que se quiere transmitir. Para que este mensaje llegue al receptor de una manera adecuada es necesario un camino que una a Sergio y a Cristina. El medio físico por el que se transmite la información se llama canal y en nuestro ejemplo es el hilo telefónico. Además, es necesario que Sergio y Cristina utilicen una misma forma de comunicarse para que ambos puedan entenderse. Por ejemplo, si uno de ellos habla en español y el otro en inglés, no podrán llegar a comunicarse de manera correcta. Por este motivo es necesario que los dos usen el mismo código, o sea, un conjunto de signos y reglas necesarios para la elaboración del mensaje, que emisor y receptor deben conocer para poder codificar y descodificar adecuadamente la información. Este proceso también se ve influido por la situación o el contexto en el que se produce el acto comunicativo. Además, pueden darse interferencias o ruidos, entendiendo estas como cualquier perturbación que sufre la señal en el proceso comunicativo, ya sea por problemas en la línea telefónica o por la fonía de uno de los dos interlocutores, por ejemplo. ¿Eres capaz de reconocer otros esquemas de comunicación en el salón de Sergio?